Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a comunhão sobre o Evangelho de João com a abordagem Amén, da amados hermanos y palavra hermanas. e Vamos o a continuar testemunho. con el abordaje del Essa Evangelio de série de Juan, mensagens que nós con el enfoque compartilhamos de la palabra y el testimonio. Estos mensajes que estamos ministrando mostra muestran como a palavra, cómo la que é o palabra, próprio Senhor, que es chega a el propio nós, Señor, llega hasta nosotros, transforma nossas vidas e nos faz gerar testemunho. transforma nuestras vidas y nos hace producir un Esse testimonio. princípio é Ese princípio muito principio importante. Nós vimos ha sido muy importante. Nosotros vimos varios casos en el Evangelio de Juan desde su inicio. Nosotros compartimos hasta el capítulo 11 y vimos a las personas siendo transformadas por el hecho de haber contactado al Señor. Sabemos de que estamos viviendo los tiempos finales y estas palabras son muy importantes, porque en estos tiempos finales necesitamos de que la palabra cause impacto en nuestras vidas, y hemos visto eso. Principalmente, lo que la palabra de Dios nos advierte sobre algunos puntos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. Ahí dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, no tiempos difíciles o peligrosos físicamente o humanamente hablando, por causa de catástrofes, por causa de problemas financieros, más también tiempos difíciles, peligrosos en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la iniquidad opera de una manera cada vez más intensa. Y la palabra de Dios dice, en Mateo 24, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces todos nosotros corremos peligro en esos tiempos finales y necesitamos estar alertas y vigilantes. Por eso la palabra del Señor nos habla sobre eso. En 2 Timoteo capítulo 3 también se nos muestra el versículo 2 que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, ávaros, egoístas. Eso es predicado, hablado de una manera repetitiva, constante, en todos los medios de comunicación. Amar a sí mismo. Aquí habla de avarientos. Significa que aman el dinero, que aman las riquezas. Y sabemos de que el Señor, y no podemos amar a Dios y las riquezas, eso nos dice la palabra. No hay manera de amar las dos cosas al mismo tiempo. Uno, llegas a aborrecer o amar a uno o al otro, y ahí el tercer elemento que podemos ver está en el final del capítulo 4, del versículo 4, que dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites, los placeres que el mundo ofrece, mas preste atención. Antes, dice, amadores de los deleites más que de Dios. No quiere decir de que no podemos disfrutar de este mundo, más dice de que ser amadores, ser más amigos del mundo que de Dios. Esa es una palabra de advertencia para nosotros. Y en la parte espiritual, aún el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El peligro es de que nuestra vida cristiana tenga solamente la forma de una vida cristiana, mas no tiene el poder de una vida cristiana. Usted sabe, si amamos a nosotros mismos, si amamos las riquezas, si amamos los placeres, vamos a perder el poder, porque no amamos a Dios. ¿Qué es prioridad en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo resta para nosotros?
nós sacrificamos as coisas de Deus ¿Sacrificamos las cosas de Dios en favor das coisas desse mundo ou não? de las cosas de este mundo o no? E agora, uma das coisas que eu mais temo Y una de las cosas que yo más está no temo versículo 7, que diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. que dice que aprenden Nós siempre, vemos aqui mas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Podemos ver que la Biblia dice aquí sobre personas que siempre están aprendiendo, está sendo ensinada a palavra. siempre están donde se enseña la palabra. Aprende, 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 tem desejo de aprender. Aprenden y aprende aprenden, tienen sempre, deseo de aprender y aprenden, e jamais podem chegar ao y conhecimento jamás da pueden verdade. llegar al conocimiento de la verdad. Toca a palavra, aprende a palavra, Aprende la palabra, aprende de la palabra, mas nunca consigue tocar en la realidad. Nunca consegue tocar a Nunca consigue liberdade tocar que a verdade en la libertad que transforma. la verdad produce, la verdad transforma. No logran tocar en eso. Isso é grande perigo para nós, porque Es un gran peligro para nosotros, ser aqueles que na porque nossa podemos ser cabeça aquellos estamos cheios de conhecimento, que en nuestra cabeza estamos llenos de conocimiento, cadernos estão cheios mas de anotações, ahí también nuestros cuadernos están llenos de anotaciones, continuamos o mesmo. mas continuamos siendo lo mismo. Essas são palavras de advertência que a Bíblia Son palabras de advertencia que el Señor nos da finais serão sobre los difíceis. tiempos finales que son peligrosos. Mas estos tiempos peligrosos O nosso espírito necesitamos ejercitar nuestro espíritu, tenemos que levantarnos espiritualmente toda essa situação. y luchar contra toda esa situación. Nós não vamos permitir que a iniquidade No vamos a permitir faça com que o nosso amor esfrie. de que la maldad haga que nuestro amor se enfríe. Ao longo dos capítulos de João, nós A lo largo de los capítulos de Juan hemos a visto religião atrapalha. cómo la religión atrapa, E o nosso temor é que y nuestro nosso temor viver hoje, es de que nós nuestro tenhamos vivir criado hoy, a nosotros nossa própria hayamos religião, creado nuestra propia religión, nossos conceitos, os nossos nuestros conceptos, costumes, nuestras costumbres, o que nós achamos lo que é, nosotros creemos, sem penetrar de uma maneira mais profunda, sin na entrar de una manera más profunda, sem ter conhecimento vivo do Senhor, sin tener un conocimiento sem ter vivo uma del forte Señor, experiência sin da tener una unção, fuerte experiencia de la unción ensine, que nos enseña y nos dirige. O Evangelho de João é uma grande El Evangelio de Juan es una gran advertencia a nossa sobre própria cómo religião nuestra propia religión é o obstáculo para o nosso crescimento es un espiritual. obstáculo E para é nuestro crecimiento contra o espiritual Senhor. y es contra el Señor. Religião é Mi contra religión o Senhor. es contra el Señor. Os meus costumes, a minha Mis maneira de costumbres, pensar, mi manera de pensar, meu ser natural é mi ser contra natural o Senhor. es contra el Atrapalha o Señor. Senhor. Ahí estorba al Señor. Religião contra Vemos o Senhor religión Jesus, desde contra o el Señor capítulo Jesús. Desde el capítulo 1. No capítulo 1, eu vou falar de uma maneira mais... eu não En el vou capítulo detalhar 1. demais porque No voy a detallar mucho ahora porque no hay tiempo. nos mostra que todos Nos estavam muestra de que esperando todo, grande líder, Messias, que iria todos estaban restaurar esperando un gran líder, un Mesías que restauraría a Israel. Esa era la esperanza de ellos. que pudesse vir aquele Que pudiese venir aquel. Bien sería Elías, profeta, venir el profeta que está ali em Deuteronômio. que está ahí en Deuteronomio. Elías, correcto. Porque ali, o livro de Malaquias Porque ahí toca el libro de Malaquías toca con respecto a ese asunto. Mas quando o Senhor Jesus Mas cuando el Señor veio, Jesús vino, daquela maneira que o povo- Él no vino de esa manera que esperaban da ellos, maneira que os discípulos y ni de la tinham manera muito forte. que los discípulos tenían en sus conceptos. Era un concepto muy fuerte, incluso después de la resurrección del Señor. En el libro de Hechos, ellos hacían la pregunta, ¿cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel? Ellos estaban esperando a un Mesías que rescatase, restaurara el reino de Israel. Tenían un sentimiento fuerte con respecto a eso. Mas cuando el Señor vino, como aquel que habría de restaurar la nación de Israel del dominio romano. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nadie podía imaginar eso.
era contra el concepto natural. Juan 1:36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. También el Señor vino Él no vino como rey dominador, Él vino como cordero. Y vino relacionado como una paloma. Eso está en el capítulo 1, 1:32, ¿qué dice? También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu se posó sobre él, sobre el Señor. Era como paloma. Usted puede ver ahí que el Señor en esta tierra actuó como paloma. Versículos 33 y 34. Yo estoy leyendo aquí la versión King James actualizada y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él no vino a libertar a la nación de Israel de los romanos. Él vino para producir material para el edificio de Dios. El versículo 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, piedrita, material de construcción. ¿Está viendo eso? Eso es contra el concepto, contra nuestros pensamientos religiosos. ¿Usted se considera material de edificación? ¿O solo considera ser un creyente? No está mal considerarse un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, mas usted cuando viene aquí debe ver que es material de edificación y debe preguntarse, ¿estoy participando en la edificación? Si yo no participo en la edificación, hermanos, es porque mi religión impide, obstaculiza para que suceda algo. El Señor quiere edificar, mas yo no participo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi religión. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Nosotros podemos ver las bodas, después el Señor purificando el templo. ¿En qué habían transformado el templo? Aquel templo físico. Y el Señor habló, Él dijo, miren, dijo así, destruiste el santuario en 3 días y yo lo construiré. En el versículo 19. El versículo 21 dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. El capítulo 2 nos dice de que la religión va a matar al Señor. ¿Cómo son las cosas? ¿Usted lo ve? Tenemos que tener miedo de nuestra propia religión. Tenemos que aprender a vivir por medio del Espíritu y la palabra de Dios. En el capítulo 3 vemos a Nicodemo, una persona conocedora de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Una persona de alta posición. Él vino al Señor y le llamó de maestro. Y él tenía todo un concepto. Mas lo que el Señor le habló a él. Mira, Nicodemo quería de que el Señor le transmitiese conocimientos, mas el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Hasta hoy nos preocupamos, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Hasta hoy el Señor nos dice de nuevo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Ya creímos en el Señor, ya nacimos de nuevo. Mas el principio es, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Las cosas que hay en nosotros deben ser cosas que nacen del Espíritu. Mas nuestra religión nos estorba, nos atrapa,
Nosotros queremos reglas. El Señor dice, no necesitas de reglas, tú necesitas vivir en novedad de vida, por la nueva vida. Amados hermanos y hermanas, corremos un gran riesgo y peligro en estos tiempos finales de vivir basados en nuestros propios conceptos, en nuestra propia religión. Capítulo 4. Ahí nosotros tenemos la historia de la mujer samaritana, tremenda pecadora y llena de conceptos religiosos. ¿No es así? Discutió con el Señor. En lugar de adoraciones, ¿dónde? Ah, es allá. Ustedes judíos dicen que es ahí. Tenía todo un conocimiento. Ella era pecadora, mas necesitamos ver la religión. ¿Hace de qué? Que nos preocupemos con doctrinas en cuanto nuestra persona está en una situación de pecado. El Señor no está preocupado con nuestra doctrina, sino con nuestra persona, más nuestra religión nos impide ver eso. Y es por eso que en el tiempo final la palabra de Dios dice que se va a quedar en tibieza y Él necesita llamar vencedores. Por eso en la carta de Apocalipsis se llama vencedores. Amado hermano, amada hermana, queremos continuar viviendo en nuestra propia religión. No culpe a la religión de los otros. No diga, la iglesia está así, así. No, yo estoy hablando de la religión personal de cada uno. ¿Y usted cómo es que está? ¿Yo cómo estoy? Yo estaba teniendo comunión con algunos hermanos y el hermano dijo así. Mas la iglesia está así, así, así. Yo le dije, hermano, usted está criticando, mas yo quiero preguntarle, ¿cómo es que usted está? Porque la iglesia está compuesta por nosotros. Si yo cambio, si usted cambia, la iglesia cambia. No existe, el asunto de que, la iglesia cambia y yo continúo siendo el mismo. No, la iglesia no cambia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos continuar siendo los mismos por causa de nuestra religión. En el capítulo 5 podemos ver la cuestión del paralítico. El Señor curó al paralítico. Mas los religiosos estaban preocupados con reglas. No estaban preocupados con el paralítico. El Señor quiere curarnos, mas la religión hace de que nosotros nos quedemos preocupados con las reglas, reglas para otros y reglas para nosotros mismos. En nuestro medio tenemos mucha palabra. Es muy sencillo invitar a cualquier hermano a levantarse y hable sobre cierto asunto. Puede dar un buen mensaje, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestro medio. Mas ¿cómo está nuestra vida? ¿Está correspondiente o coherente a los momentos que anteceden el regreso del Señor? Capítulo 5 vemos la oposición de la religión. Porque el Señor curó en el día sábado. Estaban preocupados con el sábado, no estaban preocupados con aquel hombre. En el capítulo 6 vemos la multiplicación de los panes. Y en el versículo 15 dice así: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. El Señor vino para alimentar a las personas.
Mas como foi que as pessoas viram o Mas ¿cómo Senhor fue que las estava personas alimentando as pessoas? vieron a O las personas conceito ahí religioso deles alimentando a las foi, personas? "Esse El rei, concepto se religioso ele de estiver aí, ellos nunca fue, vai faltar Él es pão para rey. nós, né? Si Eles Él estavam está con preocupados nosotros com o siempre, físico no nos va a faltar nunca e el não pan. Y com ellos o estaban pão preocupados con el espiritual, pan físico y no con el conceito espiritual. religioso. Concepto religioso. O Senhor não tinha vindo nessa primeira vinda, não El era Señor para no ser había rei, mas para venido ser en esa Salvador. oportunidad para ser rey, sino para ser el Salvador. No capítulo 7, En el capítulo 7, nós vemos nosotros pessoas vemos a las personas preocupadas preocupadas, com festa, preocupados con la fiesta, con cosas religiosas, y ahí el Señor se levanta y dice, no versículo 37, no último en el versículo dia, 37, grande dia da festa, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. no final da Él festa estaba, miren, estaban todos en el religiosa. final de la fiesta religiosa. É para estar todo mundo satisfeito, mas o Senhor Era de que estava todos estén ahí satisfechos, seguro, ¿no? Mas el Señor estaba desesperado. Él clamó que Ele era que a Él fonte era la de água fuente viva, de aguas vivas, que nós deveríamos ir a Ele e beber. que nosotros deberíamos ir a Él y beber. Tá vendo? Não era nada de Puede verlo. conceito No era nada de concepto religioso. A festa da religião era para La fiesta de la religión era para dar alegría, mas ¿consigue dar alegría? No, no consigue. No capítulo 8, En el capítulo 8 nós vemos o caso daquela mulher pecadora. vemos el caso de aquella mujer pecadora. Que a religião queria fazer? Matá-la. ¿Qué quería hacer la religión? O que o Senhor queria Matarla. fazer? ¿Qué es lo que el Señor quería hacer? Salvarla. Qual é a nossa atitude ¿Cuál ao ver es nuestra irmãos e actitud irmãs al ver em hermanos y hermanas en matar debilidades? ou salvar? ¿Es matarlos É o condenar salvarlos? ou salvar? ¿Es condenarlos o salvarlos? Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas nessa hermanas, manhã, nós espero que en estamos esta vendo, mañana nós estamos cheios podamos de ver de que estamos llenos religião de religión Como propia, isso é um y cómo obstáculo para o eso es un Senhor. obstáculo para que el Como isso Señor impede que pueda o hacer Senhor algo, cómo avance eso em nossa impide de que el Señor avance en nuestras vidas y en nuestro medio. Nós precisamos contactar o Senhor vivo. Necesitamos contactar al Señor vivo. No capítulo 9, En el capítulo 9 nós temos a questão do cego tenemos la cuestión del da ciego, nascença. el ciego de nacimiento. O Senhor o curou, El Señor lo curó, curou no sábado. curó en el sábado. E os religiosos, Y los religiosos, mesma atitude de sempre. la misma actitud de Sem siempre, nenhuma preocupação sin ninguna preocupación. com o cego. Até Con el ciego, por el ciego, excomulgaram o no, cego. incluso excomulgaron al ciego, que había sido curado. Él fue excomulgado, ¿por qué? Porque fue curado por el Señor. Você vê como isso é forte. Usted puede ver cómo eso es fuerte, esa cuestión de la religión es fuerte. Por eso es que necesitamos tener Temor. el temor. E no capítulo 10, En el capítulo 10 nos mostra o Senhor como bom pastor. el Señor nos muestra cómo es el buen pastor. Nos mostra o aprisco, Nos muestra nos mostra ladrão salteadores. al ladrón y salteador. E o Senhor diz que nós E o Senhor devemos dice seguir o bom pastor. De que debemos seguir al buen Ele nos pastor, tira do aprisco e nos porque Él nos leva quita para o pasto. del aprisco, Sair el da redil. religião. Es salir de la religión. Você diz, religião não é boa? Usted dice, la religión no es buena. La religión es muy buena, sí, para controlar al hombre exteriormente, mas produce vida. No, no lo hace. Muda alguém? Não. ¿Cambia a alguien? No. Quem está cheio de religião, Quien está lleno de religión condena a los otros. os irmãos compreendem. Hermanos, ¿comprenden? Daí, nós chegamos no Ahí llegamos capítulo 11, al capítulo 11, onde nós temos a ressurreição. en donde tenemos la resurrección de Lázaro.
Y ya vimos los conceptos de los propios discípulos. No estaban comprendiendo al Señor. Marta y María no comprendieron al Señor. Marta y María no comprendieron al Señor. Los judíos no comprendieron al Señor. Cada uno tenía su propia religión. Los discípulos. ¿Por qué el Señor no fue? ¿Por qué el Señor no fue? Cuando el Señor fue a resolver, miren, los discípulos, cuando oyeron lo que el Señor dijo, ellos dijeron, está durmiendo, está bien. Sí. Ellos estaban llenos de concepto, no entendían, y sucede lo mismo con nosotros, de la misma manera. Por eso aquella advertencia de 2 Timoteo nos dice de que aprendemos y aprendemos, mas no llegamos al pleno conocimiento de la verdad. Y ahí nos llegamos no capítulo 12 de Juan. Y llegamos al capítulo 12 de Juan, y aquí dice, miren, se nos muestra a María, ungiendo al Señor. Una consagración, un amor sin igual. Y yo quiero decir, amados hermanos, amadas hermanas, esa consagración de María no es producida por la religión. Es imposible la religión producir lo que está en Juan 12. Solo experiencia viva con el Señor es capaz de producir esa consagración de Juan 12. Vamos entrar então João 12, versículo 1 diz: 6 dias antes da Páscoa. Vamos a entrar a Juan 12, capítulo 1. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esta porción de Juan 12, esta porción inicial, los versículos 1 al 8, es una de las porciones más dulces e importantes de la palabra de Dios. Porque muestra para nosotros el resultado del trabajar del Señor, de la experiencia del Señor. Recuerde, la última experiencia fue Juan 11, la muerte y resurrección, la experiencia más poderosa. Resurrección significa vencer la muerte, que es la fuerza más poderosa de este mundo, entre comillas, porque decimos, ¿no? Para todo hay solución, menos para la muerte. ¿No es cierto? Decimos eso, es algo que las personas dicen. Mas para nosotros eso no es verdad. Para todo hay solución, inclusive para la muerte. Porque el Señor es la resurrección. Eso solo es posible con el Señor. No es posible en la religión. Y aquí dice, 6 días antes de la Pascua, ¿eso muestra qué? Que eran los momentos finales de la vida del Señor. Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, que había muerto y fue resucitado de entre los muertos. Ahora, el Señor sabía de que ellos iban a dar una fiesta para Él, mas era la semana de su muerte. Si se dijera así, tú vas a morir en esta semana, usted tendría ánimo para ir a una fiesta o algo así. Y todos estaríamos muriendo de preocupación, ¿no es cierto? Estaríamos así. Mas el Señor fue. Usted sabe que esa porción de Juan 12 es una miniatura de la situación de la vida de la iglesia. Betania significa casa de aflicción o casa donde hay una miseria, sufrimiento. Mas el Señor fue a aquel lugar para festejar, para tener descanso y satisfacción. ¿Por qué? Porque allí estaban
aquellos que lo amaban, aquellos a quien el Señor amaba, y también aquellos que amaban al Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí de realidad de la vida de la iglesia? En Juan 12, primero, ahí estaba Lázaro, mostrando que la iglesia es producida por la vida de resurrección. Ahí estaban los que habían resucitado. La iglesia es la casa donde están aquellos que murieron y resucitaron con el Señor. Esa es una visión gloriosa de la iglesia. Y también es el lugar compuesto por pecadores purificados. Y en Marcos 14:3 dice que era la casa de Simón el leproso, que había sido curado por el Señor. Todos nosotros éramos leprosos y fuimos curados por el Señor. Lo pueden ver, la semejanza de las características. Betania significa casa de aflicción. Todos nosotros sufrimos aflicciones en nuestro día a día. ¿No es así? Mas también, ¿qué sucedió ahí? En el capítulo 12, había una fiesta, había un banquete. Y todos tuvieron la oportunidad de participar de la fiesta, de banquetear con el Señor. Amén. La característica de la vida de la iglesia es que nosotros banqueteamos con el Señor. Siempre. Otra característica de la vida de la iglesia es que hay más hermanas que hermanos. Hay más mujeres que hombres. Usted ve y es verdad. Es verdad. Marta, María y Lázaro. Y usted puede ver, en todos los lugares siempre hay más mujeres. 2/3 son hermanas y 1/3 hermanos. Y también en la vida de la iglesia otra característica. Se tienen miembros con diferentes funciones. Marta para servir, Lázaro para dar testimonio, porque era un testimonio vivo de la resurrección. Y tenemos a María para amar. ¿Están viendo eso ahí? 3 aspectos importantes en la vida de la iglesia. Servir, dar testimonio y amar. Y también aquel que es falso, no es verdadero. Se tiene también a Judas ahí, que estaba en aquella fiesta. Existen aquellos que también son Judas. Infelizmente. También la vida de la iglesia. Nosotros somos perseguidos, muchas veces por la religión. No culpe a los otros, nosotros mismos. Mi religión me hace perseguir, su religión le hace perseguir. Y la religión de fuera hace perseguir también. ¿Por qué? Porque eso está en el versículo 10. Los principales querían matar también a Lázaro. Había persecución. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Miren, esa es la experiencia. El Evangelio de Juan, capítulo 12, es que en la vida de la iglesia es un lugar donde existen las pruebas de amor al Señor. Y es el lugar donde el interior de las personas es expuesto, donde las personas son expuestas. Judas fue expuesto. María probó su amor al Señor. Y
Y basados en el versículo 11 dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces nuestro testimonio, el testimonio de la vida de la iglesia, hace de que las personas crean en el Señor Jesús. Entonces todos son puntos que usted puede ver, que en esa pequeña porción del Evangelio de Juan, capítulo 12, nosotros podemos ver la realidad que Dios desea en su casa. Mas eso es algo que la religión no consigue producir. Solo la experiencia viva con el Señor consigue producir eso. Entonces aquí nos dice, 6 días antes de la Pascua, viendo los tiempos finales que estamos viviendo ahí, nosotros sabemos, en el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Podemos ver a Marta sirviendo, mas Marta ahora servía en resurrección. Ya no era aquella Marta en el Evangelio de Lucas, que estaba preocupada y turbada, en hacer y hacer. No, ella servía por amor, tenía una realidad del servicio. Usted imagina el amor con el que Marta estaba sirviendo. El Señor había resucitado a Lázaro, el hermano de ella. Ella no estaba sirviendo con alegría, con dedicación. Él lo estaba haciendo. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿con qué corazón hoy servimos? Servimos con ese amor y dedicación, viendo de que el Señor murió y resucitó, me resucitó. El Señor resucitó a mis amados, salvó a los míos. No debo quedar alegre y servir con mucha alegría, amor y dedicación. Perdemos esa alegría, la perdimos o mantenemos y nos mantenimos en esa alegría. ¿Cómo servimos? Y aquí dice que Lázaro estaba sentado con él a mesa. Y aquí dice que Lázaro estaba sentado con él a la mesa. Algunos días atrás, ese Lázaro estaba en el sepulcro, hediendo. Mas ahora estaba sentado del lado del Señor. Él necesitaba hablar alguna cosa. No necesitaba hablar nada. La presencia de Él ya lo decía todo, sobre el Señor y su poder. Eso es testimonio. Nuestra persona ya dice algo. Y ahí, en el versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Mateo 26, versículo 7 dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Podemos ver, Mateo no da el nombre de aquella mujer, solo dice una mujer que ungió, derramó sobre la cabeza. Mas Juan menciona el nombre de aquella mujer y enfatiza algo que Mateo no mencionó. Ahí Juan dice, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Entonces, primeramente, la cuestión
Ungir los pies de Jesús significa una actitud de humildad, porque lavar los pies de alguien es tomar esa posición de siervo, posición de esclavo. María no estaba preocupada con nada, no le importaba nada. Ella solamente veía y decía, aquí está mi Señor. Ese Señor. Ese Señor que me salvó, que resucitó a Lázaro. Ese Señor al cual ella amaba. Ella ungió los pies de Jesús con algo extremadamente caro. Aquí dice que era nardo puro, muy precioso, de mucho precio. King James actualizada dice así. Ella no midió el costo, el precio. Ella derramó sobre los pies de Jesús. ¿Y a quién jugó con sus cabellos? En una fiesta. En una fiesta. A las hermanas les interesa mucho el cabello. ¿Cómo está? ¿No es así? Ah, se va a tener una fiesta. Tengo que arreglar mi cabello. ¿Está bien o no está bien? ¿Es correcto eso, hermanas? Sí, y aquí vemos una mujer que deshizo su cabello. No le importó nada. Lo usó para enjugar, secar los pies del Señor. Ya no vas a estar bonita en la fiesta si haces eso. Los hombres podrían creer, qué mujer fea, miren ese cabello desarreglado, mas para el Señor Jesús era el cabello más lindo. Porque ella dejó todo, usó todo para el Señor, lo derramó ahí. No se importó con su propia apariencia, ella simplemente se importó con el Señor. Solamente le interesaba eso. Algo tan caro, trabajo de un año, salario de un año. Eso muestra que cuando nosotros tenemos algo para el Señor, no miramos precio. ¿Cuál fue la reacción? Judas dijo, qué desperdicio. ¿Por qué no vender ese perfume? Y también en los otros evangelios menciona también, miren, Mateo 26 dice así, el versículo 8 dice, al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Miren, Juan nos dice de que fue Judas, y en Marcos 14 dice aquí, miren, se indignaron algunos entre sí, decían, ¿para qué ese desperdicio? Eso quiere decir que Judas fue quien habló y encontró cierto eco en el corazón de los demás. Y eso es de que todos consideraban un desperdicio, porque veían de manera natural. Mas para aquel que ama al Señor, no existe algo caro que sea demasiado caro. No existe un precio elevado en demasía para el Señor, no. Usted sabe que en la carta que el hermano Watchman Nee dejó en la prisión, antes de partir para el Señor, hay una parte que dice, no hay precio elevado en demasía.
Porque todos dicen, el sentimiento de los hermanos a veces puede ser, es un precio muy alto el que se está pagando. No existe precio alto, demasiado, si es por el Señor que nosotros amamos. Amado hermano, amada hermana, usted aún no está calculando el costo. ¿Usted está calculando el precio aún? Mire cómo es nuestra religión. Ahí el Señor viene y dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Versículo 8, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fue importante para el Señor. Ella fue la única que hizo eso. ¿Por qué? Ella era alguien que se sentaba a los pies del Señor, oyendo al Señor, y percibió eso. El Señor va a partir. Él dijo a los discípulos de que Él iba a partir, que Él iba a ser crucificado. No lo dijo, no lo mencionó muchas veces en el Evangelio. Él lo dijo. ¿Quién atendió a ello? ¿A quién le importó? ¿A quién le importó ungirlo antes de su partida, antes de su muerte? Demostrar al Señor que lo amaba en cuanto Él estaba vivo. Fue la única. El Señor percibió eso. El Señor dice, para el día de mi sepultura. Es que ella guardó eso. Amados hermanos y hermanas, ¿cuándo nosotros vamos a hablar al Señor y decirle, te amo? ¿Cuándo vamos a decirle que lo amamos? ¿Cuándo vamos a derramarnos a Él por amor? Si no es ahora, en cuanto tenemos tiempo. Una vez el hermano Watchmani dijo una frase, y era así: el precio que usted está dispuesto a pagar por el Señor dice cuánto Él vale para usted. No es por la boca que nosotros afirmamos el valor del Señor, es por el precio que nosotros pagamos. Miren la comparación, Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras, como 100 libras. Y él llevó, miren, un compuesto de 100 libras de mirra y aloes. Y María derramó en el Señor 1 libra. El otro trajo 100, mas fue después de su muerte. Cuando el Señor regresa, Él no va a necesitar más de nuestro servicio. Cuando el Señor vuelva, ya no tendremos más chance de sufrir por causa del nombre del Señor. Cuando el Señor vuelva, ya no tendremos oportunidad más de manifestar nuestro amor para Él de una manera práctica. Hermanos, comprenden por qué la religión no consigue producir lo que está en Juan 12. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir de que la religión de cada uno de nosotros sea un impedimento? Eso fue muy importante para el Señor.
En Mateo 26, versículos 12 y 13. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para meu sepultamento. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está haciendo, lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Amados hermanos o hermanas, ¿tuvo valor o no tuvo valor para el Señor lo que hizo esta mujer? Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. Se va a contar lo que ella hizo porque estas dos historias se complementan. La muerte del Señor y esta historia de María. Son dos historias que se complementan. La muerte del Señor. El Señor ahí se derramó por nosotros y por el hecho de Él haber demostrado ese amor, nosotros nos derramamos por Él. Así como María se derramó por Él. La palabra y el testimonio. Es ese el resultado que el Señor quiere en nuestras vidas. Amados hermanos y hermanas, no queremos ser aquellos que siempre aprenden, mas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nosotros queremos ser aquellos que aprenden, contactan al Señor y se consagran al Señor. Aún hay tiempo hoy de mostrar nuestro amor por el Señor, de verdad, no solamente de boca. Que esta porción pueda cambiar nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por este mensaje, por esta palabra tan preciosa que viene a Señor Jesús, a mostrarnos, ¿no?, que podamos ver nuestra condición, ver si hemos creado normas, reglas para nosotros mismos, para los demás, una vara de medir que simplemente nos lleva a juzgar, a condenar, y que podamos ver, ¿no?, nuestra situación delante del Señor. De que no escatimemos, ¿no?, nuestros esfuerzos, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro amor para con el Señor, sino de que, hermanos, podamos derramarnos totalmente para Él y entregarlo todo, lo más precioso a Él. Señor Jesús, hermanos, como decía al final, ¿no?, nuestro hermano, aún queda tiempo, hermanos. Entonces vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para amar al Señor, para derramarnos a Él, para continuar sirviendo al Señor, siguiéndolo. Amén, Señor Jesús, perseverando, hermanos. Amén, Señor Jesús. Hermanos, vamos a oír la voz del Señor. Vamos a oír cada palabra que Él está hablando con nosotros y vamos a tener una reacción frente a esa palabra. Amén, Señor Jesús, no solamente aprender de memoria algo. Y hermanos, no tener esa palabra, hermanos, como una realidad para nosotros, sino busquemos tocar la realidad de esas palabras, cada palabra que el Señor nos hable. Amén, Señor Jesús, hermanos.
Les agradecemos por haber estado con nosotros disfrutando este mensaje precioso. Y hermanos, les animamos a continuar disfrutando, ¿no? En el mensaje, en todas las semanas, hermanos, ¿no? Tenemos los mensajes traducidos en español para todos ustedes. Los preparamos con mucho amor, hermanos. Desde cero, hermanos, preparamos todo, hermanos, para todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Y hermanos, esperamos que esté siendo de bendición para todos ustedes. Hermanos, les animamos a continuar rumiando, disfrutando, compartiendo. Amén. Con un solo clic, hermanos, hacemos que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Entonces compartámoslo en nuestras redes sociales, en Facebook, en WhatsApp. Amén, Señor Jesús, en Instagram, donde podamos, hermanos, para que este mensaje llegue a más personas. Amén, Señor Jesús. Y pues, hermanos, podemos dejar también un comentario, la porción que hayamos ganado, lo que hayamos tocado, hermanos. Con eso nos vamos animando, vamos teniendo esa retroalimentación de compartir entre nosotros, hablando entre nosotros estas palabras tan preciosas. Y pues si tenemos un pedido de oración también, hermanos, podemos colocarlo en la parte de comentarios. Estamos, hermanos, siempre orando por todos ustedes. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo para todos. Tenemos mucho contenido también en el canal y estamos preparando también contenido para continuar subiendo. Para todos ustedes, hermanos, todo es preparado. Nuevamente les decimos, hermanos, todo es hecho, preparado, editado, todo con mucho amor para con todos ustedes, hermanos, con mucha gratitud hacia el Señor. Entonces, hermanos, les animamos a continuar disfrutando. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y pues, hermanos, continuemos disfrutando. Amén. Vamos a derramarnos al Señor. Vamos a decirle en esta noche: te amo, Señor. Amén. Señor Jesús, hermanos, ahí donde estemos podamos decirle: te amo, Señor. Señor Jesús. Hermanos, un abrazo para todos y pues que el Señor los bendiga.